Muy bienvenidos un día más, un sábado más, al momento de la alabanza, al momento que normalmente en las iglesias nos reunimos en torno a la apertura de la Biblia en estos momentos y a este horario. Os mando un fuerte abrazo y entramos directamente ya al tema que nos ocupa hoy. Me gustaría que meditara un poco con vosotros en una idea que me parece trascendental y un tema que es realmente importante. El perdón, un acto de dignidad del creyente. Yo sé que este título os puede llamar la atención, pero tiene precisamente esa intención, que nos demos cuenta que con el perdón no solo cumplimos un objetivo hacia los demás, sino que nos dignificamos como creyentes, mientras esperamos el regreso de Jesús. Y lo vamos a hacer con una parábola que todos conocéis, que vamos a intentar explicar, que se encuentra en Mateo, capítulo 18, versículo del 21 al 32. ¿Te parece? Comenzamos a profundizar un poquito en la idea. En el propio libro de Mateo, en el capítulo 6, y en la oración modelo de Jesús, Jesús nos ayuda a reflexionar en dos versículos que son realmente importantes y trascendentes. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, o perdonad también vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vosotros, vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estos dos versículos forman un paralelismo antitético. Si os dais cuenta, solamente hay una partícula de negación o de afirmación, sí o no. Y es dentro de ese plano de sí o no perdonar a los demás, es donde se va a mover todo el concepto de perdón en la Biblia. Jesús sigue hablando, sigue diciendo, y en el capítulo 18, versículo 19 dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, le será hecha por mi Padre que está en los cielos. Aquí podemos analizar un poquito este pequeño esquema que tenéis en pantalla. El perdón tiene una dimensión vertical y tiene una orientación en el horizonte. En cuanto a la vertical, Dios hizo a través de Jesús, con su resurrección, hizo y solucionó definitivamente el problema del pecado de toda la humanidad. Pero, como hemos dicho en alguna ocasión, Jesús murió por todos, pero no murió para todos. Esa es una opción personal. Y en el perdón también tiene que concurrir esa opción personal. Para que se pueda cumplir, para que se nos pueda aplicar en nuestra época el sentido vertical del perdón, es necesario que nos pongamos de acuerdo entre nosotros. Es decir, alguien tiene que pedir perdón. Y es obligación de la otra parte humana el conceder siempre el perdón. El ser humano no está autorizado, cuando alguien pide perdón, a cuestionar, ni está autorizado a negar. Pero para que se le pueda aplicar el sentido vertical del perdón, hay que pedir perdón. Porque cuando Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaréis de acuerdo conmigo que no se le puede aplicar el perdón a todos aquellos que no lo reconocieron como Mesías. Por lo tanto, cuando hablamos de perdón, tenemos que hablar en esta doble vertiente, en vertical y horizontal. La parábola que todos conocemos como los dos deudores, o hay diferentes términos, la vamos a ver en los versículos del 21 al 32 de Mateo, que puedes seguir en tu Biblia como siempre nos gusta plantear. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí?
hasta 7 veces. Había dos aproximaciones en la época de Jesús, que unos decían que era hasta 7, pero otros decían que era hasta 3. El debate que Jesús está planteando aquí no sabemos si va hacia una parte. Lo que sí da la impresión es de que Pedro quiere igualar a Jesús en una propuesta espectacular. Después de haber hablado de los niños, después ha hablado del perdón, que son los versículos anteriores al 21. Jesús le dice, no te digo hasta 7, más aún, hasta 70 veces 7. Y aquí hay un detalle que me gustaría compartir con vosotros. La cifra 70 veces 7 en el lenguaje hebreo viene a equivaler al adverbio siempre. Es verdad que el texto está escrito en griego, pero es lo más probable, o con toda seguridad, Jesús estaba hablando el arameo con espiritualidad religiosa hebrea. Por lo tanto, 70 veces 7, como primera idea acercarnos a ello, significa perdonar para siempre. Con lo cual, el número se convierte en un símbolo de una totalidad de perdón. Hay un pasaje bíblico donde aparece exclusivamente 70 veces 7. Es curioso que es la primera vez y la única hasta la época de Jesús donde aparece esa 7 y 70 veces 7. Es curioso porque es una poesía donde se está estableciendo que Lamec, el primer polígamo de la historia, dijo a su mujer, escuchad mi voz, mujeres de Lamec, prestad a mi dicho, que a un hombre maté por una herida y a un muchacho por mi confusión. Parece, ya que, como digo, es un texto que, que está presentando un poco el orgullo de Lamec. Parece abusar de la paciencia de Dios al dispensar a Caín, tomando eso como un estímulo para tener la expectativa de pecar y no recibir castigo. Posiblemente la tradición posterior de los padres judíos utilizaran esta cifra, el 7 y 70 veces 7, para hablar precisamente del perdón, lo contrario de lo que Lamec quería hacer para su vida. Sería, por lo tanto, dos usos antitéticos. La respuesta de Jesús es, si me permitís, mucho más importante que la pregunta. Y seguramente diréis, ¿y por qué? Porque Jesús está estableciendo no un límite de perdón, sino está estableciendo que no hay límite para ello. Si viene de parte de Dios, el vertical, no hay ningún problema, ya se realizó en la resurrección de Jesús. Si es en sentido vertical, tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros. Si eso se hace en ambos casos, la respuesta de Jesús va a tener muchísimo, muchísimo sentido. Porque Jesús está hablando de la espera inteligente de su venida y se introduce directamente. Por eso, el reino de los cielos es semejante, homónimo, a cierto rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Por lo tanto, Pedro está preguntando a nivel humano, queriendo ser generoso. Pero Jesús está respondiendo como uno de los puntos fundamentales del reino de los cielos, el perdón. De nuevo, en una parábola con un rey, hay varias, como conocéis en los evangelios, que quiso, antes de regresar, quiso arreglar cuentas con sus siervos. La parábola nos va a llevar en dos líneas, que está cortada sobre todo por el versículo 27 y el 28, que serían el paralelo, donde se cierra la parábola por la mitad. Lo veremos en su momento. Jesús va a relacionar el perdón con la salvación. Contexto
como decíamos, que nos sitúa en una perspectiva que tiene que ver con la espera inteligente de su regreso. Para que, como decíamos anteriormente, para que se nos pueda aplicar el perdón en sentido vertical, tenemos que hacerlo primeramente en sentido horizontal. Donde hay un ofendido, donde hay un ofensor, y tiene que haber un diálogo entre ellos. Lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. No se refiere a instituciones, ni se refiere a jerarquías. Se refiere a seres humanos que están enfrentados. Fijaos, cuando comenzó a arreglar la situación, le fue presentado uno que debía 10.000 talentos. Haciendo un pequeño cálculo, ahí tenéis una imagen del talento, un talento equivalía, según un cierto consenso, a 6.000 jornadas de trabajo. 10.000 talentos son 60 millones de jornadas de trabajo. Ya en sí mismo el número es un símbolo de la grandeza de Dios para el perdón. Esa simple multiplicación ya nos introduce en un ámbito de que debía mucho y no teniendo con qué pagar, el Señor ordenó que fuera vendido junto con su esposa, los hijos y todo cuanto tiene, para que fuera pagada la deuda. ¿Qué significa esto? Eso significaba, en la época, que esa persona perdía la libertad y era vendido como esclavo. Pero no solamente él, sino toda la estructura familiar. Y desde luego sería vendido al mejor postor, al que pagara más por él. El siervo entonces cayó postrado ante él diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Eso significa que está pidiendo no ser vendido como esclavo. ¿Y realmente qué es lo que está pidiendo? Literalmente dice lo que se traduce por paciencia: ten largura de espíritu con mi deuda. Está pidiendo perdón. Y Dios le aplica el sentido vertical. El verbo que se utiliza, ten paciencia, es un verbo que en español no tenemos, o por lo menos tan puro como el idioma que utilizó Mateo, pero significa una acción terminada que se va a prolongar en el tiempo. Tiene un comienzo, pero no está definido el fin. Eso es lo que el hombre está pidiendo. Y la primera sección central del capítulo dice: y se movió en su interior a compasión. Es decir, cuando escuchó la imposibilidad para hacer frente a la deuda, le escuchó y dice esa expresión tan bonita. Está hablando del rey, está hablando de Dios. Y se movió en su interior a compasión. Algo que sale de lo más profundo hacia el exterior. Y el señor de aquel siervo lo dejó en libertad y le perdonó el préstamo. Ya no es una deuda, es un préstamo, que es un contrato completamente diferente. No fue vendido como esclavo, preservó la vida de su familia. Estamos realmente dentro del contexto de la parábola. Era un hombre libre para seguir su vida.
el rey había indultado. Que finalmente el indulto es aplicar el perdón en sentido vertical. Y le perdonó el préstamo. Pero, con este versículo, pasamos a la segunda parte de la parábola. Y es la sección negativa. Dejamos la visión vertical y vamos a entrar en la horizontal. Dice el versículo 28, pero al salir aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. La Reina Valera añade, que no está en el término, en el texto original, págame lo que me debes. Lo tenéis tal y como está en el texto. Y agarrándolo, lo sofocaba diciendo, si debes algo, paga. Y ahí es donde la Reina Valera añade lo que me debes. 100 denarios eran 100 jornadas de trabajo. Consiervo viene a darnos una relación especial. Eran sirvientes del mismo amo, los dos. Con lo cual, Jesús nos está acercando a un círculo muy particular. Todos los pecadores somos consiervos del mismo rey. En el versículo 29, su consiervo entonces, cayendo, le rogaba diciendo, ten largura de espíritu conmigo. Exactamente lo mismo que él había pedido al rey. Repito, esta expresión es realmente espectacular. Ten compasión, admite que tiene un problema. ¿Está pidiendo perdón? Está pidiendo perdón entre iguales. Y es aquí donde aparecen los aspectos negativos de esta parábola. Y te lo devolveré. Observamos que se utiliza prácticamente la misma estructura que la anterior. Solo que ahora no se le pide el perdón al rey, sino se pide a uno que es igual que él, un consiervo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo debido. ¿Sabéis? Aquí nos encontramos con algunos detalles importantes. ¿Qué es lo que Jesús quiere mostrar como maestro, como pedagogo sobre el perdón? Literalmente, la frase que se traduce por le echó en la cárcel significa hacia dentro de la guardia, literalmente, es decir, detrás de la guardia, en prisión. ¿Hasta que pagara lo debido? Este versículo se presenta lo que se llama, cuando estudiamos las parábolas, lo que se llama las paradojas o los absurdos de la parábola. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque desde la cárcel nunca podría pagar la deuda. Lo condenaba a él y a su familia a la muerte, a la indigencia y a la familia a la esclavitud. Qué desproporcionada es la sentencia con la deuda. Y a veces, mis hermanos, es lo que nosotros tenemos que tener claro en nuestra mente. No estamos hablando de cuánto necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios no se puede cuantificar, no se puede poner por secciones. La gracia de Dios es inmensa, inmerecida. Pero para que esa gracia se aplique a este segundo consiervo, tenía que haberle aplicado
el mismo concepto, y entonces la parábola hubiese sido completamente diferente. Desde la cárcel no podría pagar nunca. Y su familia, sus esposas, sus hijos, sus nietos, estarían abocados a la indigencia y a la esclavitud. Me parece que no es muy difícil hacer un paralelismo entre ambos detalles. El destino del que no sabe perdonar al que pide perdón. Hemos dicho al principio que es una necesidad, es una cláusula que no se puede saltar. Y no perdona. Se le aplicará a él la condena y todo lo que la parábola nos ofrece como paralelismo. Él no quiso. Y fue y lo echó detrás de la guardia, lo echó en la cárcel hasta que pagara lo debido. Si esta parábola hubiese sido real, que no sabemos si lo fue o no lo fue, Jesús lo cuenta como parábola. Los que escucharon a Jesús lo hubiesen entendido perfectamente. Y tal vez se podría aplicar aquí el famoso axioma: no quieras para otros lo que no quieras para ti. O dicho de otra manera, lo que quieres para ti, dalo para otros. Y si me permitís, vuelvo a tal vez el axioma fundamental de la reflexión. Dios ha hecho todo lo necesario para la salvación de la humanidad. No tiene que hacer nada más. Jesús descendió al cementerio. Jesús resucitó y venció la muerte y venció el pecado. Dios no condena a la cárcel al transgresor. Posiblemente la ley humana sí, pero Dios no. El absurdo de la parábola es que nunca podría haber pagado esa deuda. Estaba condenándose a lo que vendría después. Viendo, pues, lo ocurrido, sus consiervos, es decir, otras personas que formaban parte de ese grupo de servidores del rey, se pusieron tristes y fueron a referir a su señor todo lo sucedido. El resto de consiervos se habían convertido en espectadores del drama y fueron a contar al rey la vivencia que habían tenido. Su señor entonces lo llamó y le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me pediste perdón. Esa es la clave para poder aplicar el sentido vertical. ¿No debías tú también tener misericordia, es decir, un espíritu de consenso de tu consiervo, como yo tuve misericordia contigo? La verdad es que me hace pensar si todavía tengo alguna cosa por ahí de alguien que haya pedido perdón, que haya que resolver antes de que el rey venga. ¿No debías tú también tener ese espíritu, la misericordia de tu consiervo? La misericordia es algo así como, no es un sentimiento.
La misericordia es cómo Dios ordena la vida del ser humano. Enfurecido su Señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. ¿Podía pagarlo desde la cárcel? Esa es una de las ideas fundamentales del tema de hoy. La verdad es que yo os invito a que reflexionemos, a que tengamos en cuenta el regalo pedagógico que Dios nos hace. El Señor está dispuesto a que en la resurrección de su Hijo valga para toda la humanidad. Pero previamente, porque todos somos pecadores, sin excepción, habrá que resolver los problemas entre nosotros. Y creo que es importante esta idea. Enfurecido es un término que en la parábola cae perfectamente, pero que no define la actitud de Dios. Finalmente si se lo aplicamos a Dios, sería la aceptación por parte de Dios de la negativa a la misericordia. No es un castigo de Dios, es una consecuencia personal. Y finalmente, llegamos al versículo 35. Así también, como conclusión, así también os hará mi Padre Celestial si no perdonáis cada uno de corazón a su hermano. No es una acción inconsciente, no es un trámite. Ahora ya no se nos llama consiervos, se nos llama hermanos. Título que el propio Jesús aceptó al entrar en contacto con nosotros. Es triste encontrar a personas que han pasado años y años y años, y he conocido algunas en mi ministerio, que nunca resolvieron sus problemas. O lo resolvieron pasando muchísimos años. Lo que se perdieron para poder compartir un lugar en la congregación, en la familia, entre los amigos, en el trabajo, de cordialidad, de paz. Recuerda, si no perdonamos a los que nos piden perdón, no se le aplicará el sentido vertical del perdón. ¿Qué conclusión podemos hacer a la reflexión de hoy? Como os decía, para mí es un tema importante de reflexión personal. Estoy convencido de que el Señor está dispuesto a perdonar cualquier ofensa que el ser humano haga. Es posible que esas ofensas tengan unas consecuencias penales y que haya que cumplirlas en muchos casos. Pero el Señor tiene la capacidad de perdonar siempre. La pregunta es muy sencilla. ¿Esa capacidad la tengo yo en mi vida? ¿He desarrollado esa idea primera para recibir el gran regalo de Dios? Pues déjame que comparta contigo también una última idea. El Señor, la deidad al completo, que se implicó en la salvación de la humanidad, está dispuesta para que podamos disfrutar de la venida del Rey y del reino del Rey. Y si Dios ha hecho ya todo lo necesario para la humanidad, ojalá en tu vida y en la mía no falte
lo que tiene que ver con nosotros, con nuestros consiervos, con nuestros hermanos, con nuestros familiares. Si todavía no has experimentado lo que produce en el corazón del ser humano cuando alguien viene y te pide perdón, hacerlo. Y los vínculos tan personales que se crean. Estoy seguro que tendrás ocasión de hacerlo antes de que Jesús venga. Y podrás saborear el gran concepto de salvación que Jesús otorgó para cada uno de nosotros. Y yo lo voy a pensar, yo lo voy a meditar. Y recuerda, la diferencia es un sí o un no. Nada más, como en tantas veces en la vida espiritual. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor permita que podamos seguir caminando hasta que Él vuelva, para recibir definitivamente el reino de Dios preparado para nosotros, porque viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.